Bendiciendo, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo, amado pueblo, y que el gozo del Señor siga sobreabundando en sus corazones, mis amados hermanos. Qué hermoso es estar en la casa de nuestro Padre, amados hermanos. Gloria al Señor. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿para cuántos de nosotros es una delicia estar en la casa de Dios? Verdaderamente, ¿cuánto agradecemos estar en la casa de nuestro Dios, de nuestra casa? Porque también es nuestra, amado hermano, el Señor nos las ha concedido. Mire qué preciosa palabra escribió el salmista, que es mejor un día en la casa de Dios. Un día es mejor que 1000 años fuera de ella, amado hermano. Y por eso, cuando usted y yo entremos por esas puertas, cuando venimos con ese corazón dispuesto a adorar al Señor, entremos con ese agradecimiento, amados hermanos, y decir: Señor, gracias porque me concedes este hermoso privilegio de estar una vez más en tu casa de oración. El salmista, amados hermanos, déselo fuerte porque es para Cristo, amada iglesia. El salmista expresaba eso, amado hermano, porque él entendió a qué iba la casa de Dios: a inquirir en su santidad, es decir, a contemplar la gracia, la hermosura, a ver la gloria, a sentir la presencia del Eterno, del Dios Todopoderoso. Amado hermano, recuerde que usted y yo, aquí a este hermoso lugar, no venimos a otra cosa más que a recibir bendición de parte de Dios, porque aún el poderle ofrecer la ofrenda del labio, de lo profundo de nuestro corazón, producido por el Espíritu Santo, para nosotros es bendición. Amén. Wow, qué poquitos amén. Hermano, ofrecerle alabanza al Señor es bendición para nosotros. Debemos de entender, cuando el Señor nos ha bendecido, el ofrecerle alabanza al Señor, la bendición es para nosotros. El traer la ofrenda delante de nuestro Redentor es bendición para nosotros. ¿Cómo no nos vamos a gozar si los que nos bendecimos, los que recibimos la bendición, somos nosotros? Es motivo de gozo y de alegría, de que el pueblo siempre esté contento, agradeciendo. Mire, la hermana daba el testimonio, qué hermoso. El Señor siempre tiene el cuidado para con sus hijos. Él siempre nos guarda, como dice el Salmo 91, que bajo sus alas nos protege, nos libra de todo problema, de todo accidente, de todo ataque del maligno, de toda trampa del maligno, amados hermanos, porque Él tiene el cuidado de sus hijos y Él sabe lo que hace, porque Dios es justo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre, bendito Dios, es tu misericordia. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque tu misericordia fue derramada sobre nosotros. Gracias porque tu misericordia, y por tu misericordia nosotros hemos sido rescatados. Gloria al Señor. Y así, con ese gozo, yo le voy a pedir al pueblo de Dios que se ponga sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, amados hermanos, y abra las Sagradas Escrituras. Desenvaine, desenfunde la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema muy precioso que orando le pedía al Señor: ¿qué es lo que nosotros necesitamos de parte tuya? Y es un tema bien hermoso, amados hermanos, y va a abrir las Sagradas Escrituras en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos habla de parte de Dios y nos enseña, nos recuerda algo muy importante, que muchas veces la iglesia ha dejado en el olvido, o lo pasan por alto, o lo toman muy en poco, algo tan precioso. Y vamos a lecturar del versículo 17 al versículo 21, y vamos a estar hablando Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. El tema: reconciliados con Dios. Ay, gloria a Dios, aleluya. Reconciliados con Dios. Y esto no es de nosotros, sino del mismo Dios eterno. ¡Qué bello es el Señor!
Vamos a lecturar y entramos en palabra de oración. ¿Estamos todos en la porción? Amén. Uno yo y uno ustedes, para que participemos en esta noche en la lectura. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Y la palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es el siguiente. Y todo esto es de Dios. Dio el ministerio de la reconciliación. Bendito sea tu nombre. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Todos juntos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre maravilloso y eterno Dios, bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por traer tu preciosa revelación a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra que dejaste, Señor, escrita para que nosotros la atendamos. Gracias porque tu Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Gracias, bendito Rey de la Gloria, por abrirnos el entendimiento, Señor, por abrirnos los ojos, bendito Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has concedido, bendito Rey de la Gloria. Gracias, mi Cristo, por este pueblo tan hermoso que se ha hecho presente, Señor, para atender tu preciosa palabra, para recibir de parte tuya mayor bendición, bendición en abundancia, Señor, porque todos los días, Señor, tu brazo está extendido para derramar bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Bendito Rey de la Gloria, en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, sea trabajando, obrando en nuestros corazones, Señor, y que haya, Señor, conforme a tu voluntad, quebrantamiento de corazón, que haya esa libertad, Señor, de espíritu para alabarte y glorificar tu santo nombre, mi Dios amado, porque tú eres el único digno de ser exaltado, y la gloria y la honra sea solamente para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria al Señor. Y así puede también tomar sus asientos. Gloria al Señor. Les mencionaba yo el tema de la enseñanza, reconciliados con Dios. Y hemos lecturado, amados hermanos, en la segunda carta a los Corintios, empezando desde el versículo 17, donde Dios nos enseña a través de su siervo, a través de la palabra, que usted y yo, los que hemos aceptado al Señor en Jesucristo, somos nuevas criaturas. Ya no somos aquellas criaturas que estábamos contaminados, que vivíamos en el pecado, que vivíamos bajo el yugo del pecado, que éramos esclavos del pecado y obedecíamos solamente a los pensamientos pecaminosos. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas. ¿Usted lo cree? Amén. Dígalo fuerte, ¿usted lo cree? Amén. Yo soy una nueva criatura en Cristo. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y vamos a hablar de un tema bien precioso, que es la reconciliación. Hoy en día, si algo falta, es que mucha iglesia se reconcilie. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué entendemos por reconciliarnos? ¿Qué entendemos en esa palabra? Porque Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. ¿Usted está entendiendo lo que Dios hizo? Antes usted y yo éramos enemigos de Dios. Reconciliar es restaurar, volver a lo original, sanar, reparar, restablecer, arreglar, unir. Todo
todas esas palabras nos conllevan a reconciliar. Usted se imagina, amada iglesia, a un matrimonio, al esposo y la esposa, a dos hermanos, a dos amigos, comenzando una discusión. Ese lazo que había entre ellos, esa unión que había entre ellos por causa de la discusión, ¿qué sucede? Viene un rompimiento de unidad, viene una separación, viene un alejamiento, un distanciamiento, viene a estropear esa relación que había como familiar, como hermanos, como cónyuges, como familia, se destruye. Y eso fue lo que sucedió en aquel entonces, cuando Adán y Eva disfrutaban de una hermosa comunión con el Creador. En aquel momento, en el huerto, en el paraíso, ellos disfrutaban de una hermosa y perfecta comunión con Dios. Pero por causa de algo muy grave, hubo estragos en esa relación, en esa comunión que tenía el ser humano, el hombre, con su Creador. La desobediencia hizo que entrara el pecado, y por causa del pecado hubo esa rotura, esa separación, ese distanciamiento. A partir de que el primer hombre creado por Dios en este mundo desobedeció a Dios, quedó por causa del pecado alejado de la presencia de Dios, porque Dios no tiene nada en común con las tinieblas. Dios no tiene nada en común con el pecado, y el pecado es como si hubiera empezado a formar una pared entre el Creador y el hombre. Lo alejó, lo separó, y desde ese entonces la humanidad quedó con esa maldición de estar alejados de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero lo precioso de todo esto es que la misericordia de Dios es para siempre, y desde la eternidad y hasta la eternidad, porque tuvo misericordia del hombre. Hemos lecturado en 2 de Corintios, donde dice que el Señor, nuestro Dios eterno, cuando llegamos a que no quiere, es que la iglesia esté dividida. No. Lo que Dios quiere es que por medio de su Espíritu Santo estemos reconciliados unos con otros, unidos unos con otros, unánimes uno con otro, viviendo en un mismo espíritu, viviendo en una misma fe, profesando al único y verdadero Redentor, a Cristo Jesús, el Salvador y el dador de la vida. Amados hermanos, gloria al Señor. Déselo fuerte, porque es para Cristo. Entonces entendemos lo que es la reconciliación. Es volver al estado original. Cuando Adán falló y hubo esa separación, a partir de ahí Dios tenía ese plan precioso de nuevamente un día restaurar lo que por causa de la desobediencia se dañó, y Él tenía que volverlo a traer a su estado original. Adán disfrutaba de esa plena comunión con Dios, pero ahora usted y yo, por medio de Cristo, disfrutamos de esa bendición de poder acercarnos al Dios eterno con toda la libertad y entrar hasta el lugar santísimo para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Quién vive, amada iglesia? ¿Quién vive, iglesia? ¿Se da cuenta lo que Cristo hizo? Reconciliarnos con nuestro Creador. Dios tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos, y tomó a bien Cristo dar su vida en expiación por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra rebelión, para que por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz, para derramar su sangre preciosa, porque ese fue el precio por nuestra reconciliación. No había otro medio, no había otra forma para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados con el Padre, sino por medio de ese sacrificio perfecto. Solamente por medio de Cristo.
derramó esa sangre y por medio de esa sangre fuimos purificados, limpiados y hechos aceptos delante del Padre, para que ahora usted y yo disfrutemos de tantas bendiciones que antes no podíamos disfrutar. Antes no podíamos. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Pablo escribe a la carta a los romanos y dice que por cuanto todos pecaron, todos pecaron, todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquel que está destituido no tiene derecho alguno a recibir una bendición. No tiene el derecho de recibir las promesas de Dios. Hasta que viene esa reconciliación de parte de Dios para con nosotros mismos, nos abre el portón más grande que puede haber para que podamos recibir toda bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué hermosura de palabra de parte de Dios! Que no solamente nos trae a la reconciliación con el Padre, sino que aún nos da un ministerio precioso, que ahora nosotros también tenemos esa enmienda de que nosotros le llevemos el mensaje a toda aquella persona que aún vive en el pecado y le digamos: ven a Cristo para que puedas tener comunión con el Padre, así como yo la puedo tener ahora, y ven a disfrutar de las promesas que yo disfruto ahora. ¡Qué hermosura de palabra! Porque Dios no solamente nos trae por traernos, sino que nos concede privilegios. ¿Cuántos se gozan por los privilegios? ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios? Hermano, lo que Dios hace en nuestras vidas es sorprendente. Es tan precioso. Créanme, lo que la palabra de Dios siempre trae ese redargüimiento a nuestros corazones. Pero muchas veces el pueblo de Dios se olvida de dar el valor debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Hablaba el pastor de los hermanos que se bautizaron, y en lo que estaba diciendo que cómo hay personas que decían: hace mucho frío, pero para esto, pero para lo otro, pero para aquello y pero para lo de allá. Puros peros. Y le compartí yo eso del eunuco, porque eso es asombroso. Cuando el Espíritu compunge tu corazón, te trae ese quebrantamiento, viene la disposición de obedecer a Dios. Así de sencillo. Lo vemos en Cornelio, el carcelero. Esas personas dispusieron su corazón cuando la palabra llegó a sus corazones, cuando Cristo llegó a sus corazones, y rápido a la obediencia, sin pero. Porque lo que más complace a Dios es la obediencia. Queremos ofrecerle una ofrenda grata, agradable, santa al Señor para que la reciba. Se llama obediencia. Esa es la mejor ofrenda que le podemos traer a nuestro Dios. La obediencia. Esa es la mayor adoración que podemos darle a nuestro Creador. Dios nos ofreció por medio de Jesucristo que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Pero realmente, ¿por qué teníamos que ser reconciliados? ¿Por qué tenemos que ser reconciliados con Dios? ¿Se ha preguntado usted? ¿Nunca se ha preguntado por qué tenía que ser reconciliado? ¿Por qué usted, cuando tiene un inconveniente, una discusión, o más bien una indiferencia con alguna persona, y llega a romperse esa unión, ¿por qué tiene que restablecerla? Para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios. ¿Qué más? Para que Él nos perdone. Para que Dios nos perdone. ¿Qué más? Para que haya una comunicación. Para que haya una comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más? Para tener esa misma confianza. Para tener esa misma confianza que se había perdido, que se había roto, que se había quebrantado. ¿Qué más? Para recibir bendición. Para recibir bendición. Y algo bien especial, para vivir en paz. Porque cuando hay disgusto, ¿hay paz? No, lo que hay es amargura. Lo que hay es tristeza. Lo que hay es dolor. Porque ya, mire, cuando esas dos personas había una buena comunión, pero viene esa ruptura, ¿sabe usted que después hasta se empiezan a ver como extraños? Mientras no haya esa reconciliación y van pasando el tiempo, esas personas se empiezan a ver como extraños.
Recuerdo el testimonio de estos hermanos que dieron aquí. Ese testimonio a mí nunca se me va a olvidar. Que ellos en un tiempo, y no lo digo para avergonzarlos a ellos, sino como ejemplo para que entendamos nosotros cómo suceden las cosas cuando hay esa ruptura de comunión. Y estuvieron por más de un año viviendo bajo el mismo techo sin hablarse. Imagínense cómo sería el martirio, el sufrimiento para cada uno de los dos. Tener que levantarse y lo primero que era toparse con aquel que no querías ver. Imagínense. Mas Dios en su misericordia los reconcilió y ahora alaban al Señor. Lo mismo nosotros. Todos los días nos levantábamos y éramos enemigos de Dios. Todos los días. Éramos enemigos de Dios. Mas Dios derrama su misericordia y nos vuelve a traer y nos acerca a su presencia. Qué precioso, amados hermanos, que el Señor nos da ese precioso privilegio. En el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es lo que hizo? No tomando en cuenta a los hombres. ¿Qué es lo que no tomó Dios en cuenta de nosotros? Nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras rebeliones, porque Dios es bien justo y misericordioso, amados hermanos. Y muchas veces la iglesia se olvida de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Hoy en día he podido ver cómo hay tantos matrimonios, tantos hogares rotos y no buscan la manera de reconciliarse y prefieren vivir una vida amargada, una vida donde no soporto estar en la... Mire, hay veces esposos que prefieren mejor dedicar todo el día fuera de la casa, en el trabajo, por no estar en la casa, porque en la casa es un infierno. Pleito por aquí, pleito por allá, diferencia por aquí, indiferencia por allá. En vez, y no porque no son sabios, porque lo que tienen que hacer es buscar la reconciliación con su cónyuge. Eso es lo más importante en ese momento. Aunque te haya faltado el respeto, lo más importante no es tu orgullo. Lo más importante es que en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu corazón, abunde la paz de Cristo. Eso es lo más importante. Pero vemos tantos matrimonios deshechos. Y no hablar en las iglesias. Hermanos y hermanas divididas, que les falta la reconciliación, les falta hacer lo que Dios hizo, perdonarnos, no tomarnos en cuenta nuestros pecados. Se acabaron los amenes. Y no estoy hablando solamente de aquí, yo estoy hablando en general, lo que se constituye toda iglesia. Cuando Cristo, por medio de su sacrificio, nos reconcilió con el Padre, ¿por qué no reconciliarnos nosotros? Es más, hay iglesias que hoy en día tienen que reconciliarse con Dios nuevamente, porque se han apartado de sus caminos, porque han dejado de adorar al Señor, porque han dejado de vivir en santidad, porque han dejado, amados hermanos, que su corazón se enfríe, han dejado que el templo y la morada del Espíritu Santo sea contaminada y necesitan reconciliarse urgentemente con Dios. Hogares cristianos que les urge la reconciliación con su cónyuge y con el Señor. Hoy en día debemos de entender lo que Cristo, lo que Dios por medio de Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas, reconciliarnos para que nosotros tengamos paz. Hoy en día vemos los matrimonios donde hace falta la paz por falta de reconciliación. ¿Pero por qué? Porque no quieren sobrepasar o pasar por alto el pecado o la falta que cometió el cónyuge o el hermano o la hermana o el primo o el familiar. Mas vemos la misericordia de Dios, que Él hizo a un lado nuestros pecados y dijo: por amor a ustedes se los voy a quitar, los voy a perdonar, porque ustedes valen mucho para mí, valen la sangre de mi Hijo Jesucristo. Imagínense, hermano. Por eso tenemos que elevar nuestro nivel de entendimiento en la palabra y darle el valor debido a lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Tenemos y debemos que hacerlo.
Si usted me acompaña rapidito a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23, y son los versículos claves 20 y 21. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Wow, el tiempo qué rápido avanza. Colosenses capítulo 1, versículo desde el 15 hasta el 23. Pero los versículos claves que vamos a atender es el 20 y 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Cristo, de su preeminencia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado ¿por quién? Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire, a partir de aquí, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Dios tomó a bien que por medio de Jesucristo restablecer, restaurar, reanudar, volver a unir, volver a traer a lo nuevo, a lo perfecto, a lo recto, a lo que es verdadero, la comunión del hombre con su Creador. Mire qué hermosura. Por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo, vean lo precioso de la reconciliación. ¿Haciendo qué? A ver, ¿qué hizo? Trajo a nuestras vidas paz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta? Por ello le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué necesitábamos nosotros ser reconciliados con Dios? Porque no teníamos paz. No teníamos paz, hermano. Antes, aunque usted me diga que no teníamos paz, porque nuestro corazón estaba desbocado por otras cosas y nunca se saciaba. Y un corazón que no se sacia no tiene paz, porque siempre está pensando en cosas materiales que no te dejan estar saciado. Mas Cristo, su Espíritu Santo, sacia nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo, amado hermano. Y podemos, gracias al Señor, disfrutar de esa paz. El Señor Jesucristo dice, de esta forma está escrito: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se la doy como el mundo la da, amada iglesia. Porque la paz del mundo es pasajera, mas la de Cristo permanece en nuestros corazones. Aunque venga lo que venga, tenemos que tener la paz del Señor. Mire, se la voy a poner bien fácil. Cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos, se fue a descansar. Miren la paz del Señor, vean la paz del Señor. Él se fue a descansar tranquilamente. Se levanta la tempestad y los discípulos tenían paz. Estaban quejumbrosos, asustados, amedrentados. Nos vamos. Quizás en ese momento habían perdido la esperanza de vivir. No tenían la paz. Y corrieron. Lo bueno que corrieron al que trae la paz, al que hace bonanza. Corrieron, maestro, ¿no te da pesar que vamos a perecer? Hombres de poca fe. Viento enmudece. Y se hizo ¿cómo? Grande bonanza, es decir, trajo calma, trajo paz. Y eso es lo que el Señor trajo a tu vida y trajo a mi vida cuando llegó a nuestros corazones. Trajo la verdadera paz que tú y yo necesitábamos. Si había una paz que nosotros necesitábamos, era del Señor, y todos los días la necesitamos.
Para tener paz, la verdadera paz, hay que tener a Cristo en el corazón. No solamente decir soy cristiano, sino verdaderamente tener al Señor aquí. Para que caminemos confiadamente. Dice el Señor que si pasase por las aguas, no te ahogarás. Eso es tener paz. Eso es tener confianza. Que si por el fuego, y dice el Salmo, si no me recuerdo, el Salmo 112, el que confía en el Señor, su corazón estará confiado, aunque vengan malas noticias, amado hermano. Esa es la paz del Señor, que aunque venga una mala noticia, tu corazón está tranquilo en el Señor. Dice el Señor que para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es paz, hermano. Señor, es que no tengo para comer. Date tranquilo, ten paz. No te preocupes por la comida. Es que me duele el estómago. ¿Que no entiendes que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, dice el Señor? Esa es la paz del Señor, amados hermanos. Y esa paz vino a nuestra vida cuando fuimos reconciliados con nuestro Creador. Cuando vino Cristo a nuestra vida, fuimos reconciliados con el Padre, amada iglesia. Eso es precioso. Déselo fuerte porque es para Cristo, amada iglesia. Cuando el Señor, por medio de Jesucristo, restablece, por medio de la reconciliación, restablece esa comunión que se había perdido. Restablece esa unidad que se había perdido. Antes caminábamos divagando, pero ahora caminamos con el que nos guía todos los días. Caminamos seguros por los caminos de sendero, por esos senderos de verdad y de justicia, amada iglesia. Es precioso entender los ministerios que Dios nos entrega a nosotros. Antes nosotros caminábamos en luz, ahora usted y yo hemos sido constituidos luz en este mundo para que alumbremos también a los demás y también caminen en el camino de la obediencia, amada iglesia. Mire, vamos a continuar la lectura. Y a vosotros, entendamos lo que dice el Señor aquí, y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños, mire por qué urgía una reconciliación para con Dios. Porque antes éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora son reconciliados. Por eso nos urgía a nosotros que Cristo nos reconciliara. Porque antes éramos extraños, extranjeros, apartados de la presencia de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Desde un gran comienzo atrás, Dios estableció la reconciliación. Se la enseñó a Moisés y la llevó a cabo a través del sacerdocio arónico. Recuerden que Aarón tenía la enmienda de presentarse, si usted va a Levítico, si no más recuerdo en Levítico 9, donde Moisés le dice, ahora preséntate tú delante de Dios, del Señor, de Jehová, y presenta tu ofrenda de reconciliación por tus pecados e iniquidades. Y ahí Aarón hace ese ofrecimiento de reconciliación para enseñarle al pueblo que necesitaba ser reconciliado con Dios. Desde entonces Dios nos enseña que nosotros como seres humanos, como pecadores en aquel tiempo, gracias al Señor que ya fuimos rescatados, necesitábamos ser reconciliados. Necesitábamos de esa reconciliación. Usted no conoce familias, personas que necesitan ser reconciliadas. Sí. Y miren lo precioso que se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. ¡Qué privilegio! El pastor hablaba hace un momento, ¿cuánto vamos a ir a evangelizar? No puedes en la mañana porque tienes su labor, su jornada, pero en el trabajo hablamos nuestra boca, mira, ven, Dios me ha constituido embajador de este ministerio, para que por medio de mí tú seas reconciliado con Cristo en la cruz, por medio de esa sangre, para con tu Creador, el Padre. Es un privilegio tan hermoso, amada iglesia. Pero muchas veces nuestra boca se queda cerrada. Muchas veces se queda, porque a muchos les da la tendencia les da pena identificarse en sus trabajos, que son cristianos. Y eso no está correcto.
usted y yo expresémoslo a los cuatro vientos, que somos cristianos, y respaldémoslo con un buen testimonio. Así de sencillo. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por medio de qué fuimos reconciliados? Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se da cuenta qué precioso lo que el Señor hizo en esa cruz? Con propósitos, con objetivos. No solamente dijo, yo doy mi vida por ustedes, punto, y se acabó. Todo lleva un propósito, un orden, un objetivo, porque el objetivo de Dios es que su creación vuelva a su naturaleza original. Así como fue creado el primer hombre que vivía en la plena comunión con Dios. Así quiere que hoy en día su iglesia, usted y yo, vivamos en una plena comunión, lleno del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, adorando al Padre Eterno, al que creó todas las cosas, amada iglesia. ¡Qué preciosura! Y dirá usted, ¿pero de qué? ¿De qué tenía que reconciliarme? Acompáñeme rapidito a Isaías, capítulo 59. Gloria al Señor. Donde nos muestra el pecado del ser humano, pero nos lo hace ver a través de su pueblo escogido, de Israel, en aquel entonces. Vean la misericordia de Dios, que a pesar del pecado del hombre, Dios sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y el de los siglos por los siglos. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, la mano de Dios siempre está extendida esperando a que aquella persona, aquel pecador se arrepienta para rescatarlo. Nunca ha encogido su mano al Señor. Siempre la tiene extendida para salvar a aquel que reconoce su condición de pecador y dice, Señor, perdóname porque soy pecador. Me arrepiento, sálvame. Vean, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, ¿qué es lo que nos tenía separado de la presencia de Dios? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió de parte del Señor, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, alejados, apartados, separados de la gloria de Dios, porque dice que no fue Dios el que se separó de nosotros. La Escritura nos enseña claramente qué es lo que hizo esa separación, ese distanciamiento, ese rompimiento de comunión. ¿Qué fue? Diga, ¿estaba separado de Dios? Diga conmigo, yo estaba separado de Dios por culpa de mis pecados, mas la gracia del Señor por medio de Jesucristo me ha reconciliado con Él. Déselo fuerte porque es para el Señor, amada iglesia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Todo eso nos tenía separado de la presencia de Dios. Pero vaya conmigo, pero rapidito, sea diligente a Efesios capítulo 2. Amada iglesia, bendito sea el nombre de Cristo. Efesios capítulo 2, donde Dios nos muestra su grande misericordia, amados hermanos, donde nos dice el Señor que Él mismo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Es por la misericordia de Dios que usted y yo hemos recibido la reconciliación. ¿Qué me trajo la reconciliación con Dios? ¿De bendición a mi vida? Perdón de pecados. Aceptados ahora por el Padre. Justificados por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver, me di a la tarea de hacer un enlistado. No tiene orden, el orden se lo puede dar usted. Mi objetivo es que usted y yo entendamos lo que recibimos de parte de Dios al ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. 1. Somos justificados. Al ser reconciliados por medio de Cristo, hemos sido justificados, es decir, declarados no culpables. Yo pensé que le iba a dar gracias al Señor, amado hermano, porque decirle, Señor, gracias porque ahora ya no soy culpable. Tú pagaste mi culpabilidad. Dice la palabra que por medio de Jesús, por medio de su reconciliación, yo ya no espero ninguna condenación. Porque dice la Escritura en Romanos que para los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación, amada iglesia, solo por ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta la importancia de la reconciliación? ¿Se da usted cuenta la importancia y el agradecimiento que debemos tener con nuestro Señor de habernos reconciliado nuevamente con Él? No, y después, ¿sabe usted algo bien precioso para cerrar? Donde Dios nos habla por qué es importante que nosotros fuésemos reconciliados con el Señor. No voy a llevarlo todavía ahí. Voy a continuar con el listado y luego lo llevo a esa cita. Mire, después de que nosotros fuimos reconciliados con el Señor, nosotros fuimos libres del pecado, de la ley y de la muerte por esa reconciliación. Si no fuésemos reconciliados con el Señor, usted y yo seguiríamos siendo títeres de Satanás. Seguiríamos siendo esclavos del pecado. Mas por medio de la reconciliación, ahora usted y yo podemos cantar y danzar y elevar esa alabanza y decir: libre yo soy libre. Libre yo soy libre, Señor, porque las cadenas fueron rotas. Aleluya. Gloria al Señor. Por medio de la reconciliación fuimos santificados y hechos aceptos por medio de Jesucristo. Ahora nosotros somos vivificados por medio de Jesucristo, por medio de esa reconciliación. Lecturamos en 2 Corintios que fuimos hechos nueva criatura por medio de esa reconciliación. Si usted, ahí mismo en su porción, donde está en Efesios capítulo 2, usted se va a dar cuenta en el versículo 12, las bendiciones que usted y yo recibimos al ser reconciliados. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, hablando de la vida antigua. Dice, alejados de la ciudadanía. ¿Se da cuenta por qué urgía que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios por medio de Cristo? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa. Dígalo fuerte, hermana. Mire cómo estábamos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Urgía que el ser humano fuese reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y hoy, si hay alguna persona que está atendiendo la palabra, que aún no es cristiano, que no ha aceptado a Cristo, yo le insto a que corra y acepte a Cristo para que sea reconciliado y reciba esta promesa, que reciba esta bendición. Porque nosotros ya las tenemos, pero hay quienes todavía no. Y tenemos que clamar por esas personas para que sean reconciliadas también con el Señor. Y dice, pero ahora en Cristo, ahí viene la mejor parte. Pero ahora en Cristo, ustedes, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pero vean lo que hizo. Derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, amada iglesia. El Señor hizo a un lado todo lo que estorbaba y nos dice: hijo mío, ven a mi presencia, porque mi Hijo Jesucristo ha pagado el precio para que puedas venir y reconciliarte conmigo, para que puedas disfrutar de las bendiciones que yo tengo reservadas para ustedes, para todo aquel que invoque el nombre del Señor y tenga a Cristo en su corazón, porque la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, amada iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Después de ser reconciliado, antes éramos extraños, éramos extranjeros, pero vean lo que dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ya no somos extraños para el Señor. Antes el Señor nos veía como extraños, tenía misericordia de nosotros, pero nos veía como extraños, porque éramos sus enemigos por causa de nuestra maldad. Pero ahora dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Casi nada. Familia, somos miembros de la familia real. Imagínense, de la familia de Dios. Qué privilegio tenemos como iglesia, amados hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Ahora sí, acompáñenme rapidito a Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, desde el 8 al 11 vamos a lecturar. Romanos 5. Y con esto vamos a estar cerrando, amados hermanos. Romanos 5. ¿Alguien lo quiere lecturar con voz de trompeta? Desde el 8. Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Bendito su sea Hijo, tu nombre, Señor. mucho más estando reconciliados, Gloria a seremos Dios. salvos por su vida. Gloria al Señor, Y no aleluya. solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Bendito sea tu Jesucristo, nombre. por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano, por esa preciosa palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros, para poder reconciliarnos, amada iglesia. Porque no había otra forma en que nosotros pudiésemos acercarnos a la presencia de nuestro Dios, sino solamente por medio de ese sacrificio. Por eso al principio decía, Cristo preparó, abrió el buen camino, el perfecto camino por medio de ese sacrificio, para que usted y yo podamos ahora acercarnos a esa hermosa presencia, humillarnos ante nuestro Creador y decirle: gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. No te doy gracias porque me das esto, me das aquello, sino solamente porque tú eres mi Dios y has tenido misericordia de mí, has tenido paciencia de mí, has tenido esa benignidad para conmigo. Gracias por darme el tiempo debido. Gracias por alcanzarme. Gracias porque me has dado la oportunidad de reconciliarme contigo. Gracias por darme la oportunidad de que ya no soy una persona extraña. Ahora he sido constituido, hecho tu hijo, porque he aceptado a Jesucristo, el eterno Salvador. Aleluya. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea por qué la urgencia y la importancia de que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Por haber sido reconciliados y viviendo en esa comunión con el Señor, nosotros somos librados de ese día cuando el Señor derrame de su ira para con todo aquel que no ha aceptado a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren experimentar la ira de Dios? ¿No? ¿Por qué?
Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, amada iglesia. La ira de Dios. Si usted piensa que la tribulación es difícil, no tenemos idea de lo que es el gran momento de la ira de Dios, amados hermanos. Pregúntenselo a Sodoma y Gomorra, que los borró de la faz de la tierra. ¿Se acuerdan en el diluvio? Borró todo. Gloria a Dios, permanente fiel que el Señor prevaleció, que mantuvo. Pero si es importante que nosotros vivamos en una plena reconciliación con Dios, es porque por medio de la sangre de Jesucristo, usted y yo somos justificados y así seremos salvos de la ira de Dios. Si usted no está reconciliado con Dios, cuídese, porque la ira de Dios puede llegar a su vida. Es mejor estar reconciliado con Dios y con nuestro cónyuge, con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Porque si no, imagínense lo que puede suceder. El no estar... ¿A qué quiero llegar con esto? Que el que no vive en santidad no puede estar en la presencia de Dios, hermano. No puede. Así de sencillo. Y dice así, continúa diciendo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya estando reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo. La expiación que Cristo hizo, el sacrificio que Cristo hizo, eso nos otorgó vida y vida en abundancia, amada iglesia. No nos dio una vida temporal. El mantenernos en Cristo es tener vida y vida en abundancia, es decir, vida eterna. Por eso la palabra del Señor dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Ese seré salvo. Usted diga: yo seré salvo. Yo soy salvo porque yo me mantengo en la comunión con el Señor Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hubo otro medio de que usted y yo fuésemos reconciliados, sino solamente por medio de Jesucristo. Gracias a esa reconciliación, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios. Nosotros, los que hemos sido reconciliados, ahora hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿No lo cree? Yo sí lo creo. Yo me declaro rico en Cristo Jesús. Yo me declaro prosperado en Cristo Jesús. Yo he recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo tengo que creer lo que no se ve, hermano. Esta es la fe, la cual vino por medio de la reconciliación en el Señor. Ahora somos santos, sin mancha y cubiertos con el amor de Cristo. Nuestros pecados, gracias a la reconciliación, nuestros pecados fueron borrados y fuimos perdonados, amados hermanos. Nosotros, por medio de la reconciliación, fuimos sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. Si le va a dar la ofrenda al Señor, désela fuerte porque es para Él. Por medio de la reconciliación nosotros fuimos resucitados y recibimos una nueva y verdadera vida en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús, por medio de la reconciliación, ahora podemos ser copartícipes de las promesas del Señor. Antes no podíamos ser partícipes del reino de los cielos, pero ahora usted y yo sí podemos. Ahora sí podemos disfrutar de esa bendición. Gracias a la reconciliación, ahora podemos acercarnos a la presencia de Dios, a ofrecernos como ofrenda santa, agradable, fragante, en santidad, oliendo a vida nueva en Cristo Jesús. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos acercarnos confiadamente, con plena seguridad. Ahora, por medio de la reconciliación, somos parte del cuerpo de Cristo. Antes no, pero ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Amada iglesia, tenemos todo por medio de la reconciliación y no nos falta absolutamente nada. Y por medio de la reconciliación, y con esto cierro, es que tendremos una gloria eterna en Cristo Jesús. Por gracias
a esa reconciliación que el Señor vino y trajo a nuestras vidas, nos ha otorgado que en un momento, en aquel día, vamos a participar y a recibir la corona de la vida y vamos a tener gloria eterna. ¿Sí me entiende? Es decir, que vamos a vivir con Dios por la eternidad, porque ya no habrá más tiempo, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no necesitaremos el sol, ya no necesitaremos nada, porque vamos a tener al que todo lo suple, al Dios eterno y al Hijo, al Cordero de Dios, al que entregó su vida por usted y por mí, a su nombre y su iglesia. En victoria estamos, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos ser reconciliados con Él.